Bueno, entonces hoy tenemos pues el agrado de presentarles, hacer la entrega técnica formal de lineamiento de prevención de la infección del virus respiratorio sincicial en niños y niñas menores de 1 año en la Caja Costarricense de Seguro Social mediante la aplicación del Nicermimab. Primero que todo, quisiera tener la oportunidad de que conozcamos un poquito el enemigo, ¿verdad? Porque yo creo que como en todo, si uno entiende un poquito cómo funciona el enemigo, uno entiende por qué estamos haciendo todo esto que estamos realizando y que se suma a una serie de intervenciones que la institución ha estado realizando para proteger a los niños y las niñas. Entonces, veamos. El enemigo biológico es el virus sincicial respiratorio, ¿verdad? Es un virus ARN de cadena simple, tiene 10 genes y 11 proteínas. Interesante que el único huésped de este virus, ¿verdad? Es el ser humano. La transmisión es altamente contagioso, tiene un contacto directo a través de secreciones y vómites que ya sabemos todo este proceso, ¿verdad? Yo creo que la pandemia nos enseñó muchísimo de cómo los virus, ¿verdad? Y en general a la población en general nos enseñó cómo se transmiten y yo creo que hubo mucha información sobre esto y que la población está enterada de estos mecanismos, de cómo es, de verdad, y de la importancia de algunos elementos en la parte preventiva. El virus respiratorio sincicial tiene un efecto celular, tiene la capacidad, ahorita vamos a ver un poquito ya en su estructura, de unirse y adherirse, ¿verdad? Y fusionarse a la célula del epitelio respiratorio y generar lesión directa e inflamación severa en las vías respiratorias de un niño pequeño, sobre todo. Como pueden ver en la imagen, es una imagen, digamos que simplificada, porque en realidad el virus tiene una estructura, o sea, como una serie de elementos muy importantes, pero yo quiero tal vez destacar dos proteínas muy específicas que son importantes para entender cómo es que el virus afecta a los niños y todo lo que repercute en el momento en que ingresa al organismo. Entonces, el virus respiratorio sincicial tiene dos proteínas fundamentales e importantes para que afecte o infecte las células del sistema respiratorio. Tenemos la proteína G, que es la proteína de adherencia del virus a los receptores de las células del sistema respiratorio. Y tenemos la proteína F, que es la proteína de fusión, que es la proteína que más, digamos, que más se ha utilizado y que quiero que le pongan atención porque es esta la proteína que, digamos, que a través de todo el proceso digamos, de elaboración científica, particularmente de este medicamento, Nicermimab, y además algunas vacunas específicas, tienen mucho que ver con esta proteína. Entonces quiero que tal vez enfoquemos la atención sobre esta proteína porque esta es la que permite que la membrana celular del virus se fusione con la membrana celular de las células del sistema respiratorio. Particularmente esta proteína tiene dos fases. Tiene una fase que conocemos como prefusión y una fase que se llama posfusión. Y la proteína en sí tiene una serie por decirlo así, de partecitas, ¿verdad? O de elementos que son importantes. Particularmente hay un elemento que es el que llamamos el segmento O, que es donde particularmente es importante porque ahí es donde se va a fusionar o donde va a empezar a participar una serie de elementos, incluyendo el nicermimab. Cuando el virus se adhiere, o sea, cuando el virus llega a la célula respiratoria, genera una adherencia a través de los receptores que tienen las células respiratorias a este virus y además empieza a funcionar la proteína de fusión. Cuando el virus hace adherencia a la proteína de fusión, esta proteína cambia de estructura. Aquí se puede ver, por eso tiene una fase prefusión y una fase posfusión. Ese cambio en esta proteína que llamamos postfusión es irreversible.
y eso es lo que permite que el virus ingrese, ¿verdad?, a la célula y que inicie todo el proceso de replicación. Además de eso, este virus, como les decía, tiene esa capacidad de fusionar las células y además de generar un sincicio, como vamos a ver, que es de ahí de donde se deriva el nombre de este virus. Veamos el video. El virus ingresa por el sistema respiratorio al organismo, ingresa, se une a la célula de fusión. Aquí está la proteína de fusión ingresando y ven ustedes cómo las membranas de las células del virus y la célula epitelial respiratoria se unen y a partir de aquí se generan una serie de mecanismos internos, ¿verdad? Que van a generar o que van a permitir la replicación del virus, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a generar que se infecten otras células adicionales? Cuando el virus genera o afecta las células del sistema respiratorio, va a generar una serie de elementos que desde la fisiopatología son muy importantes, porque no solamente genera destrucción celular, inflamación importante, un aumento en la secreción a nivel del sistema respiratorio, ¿verdad? De las secreciones que conllevan a toda la dinámica y a toda la clínica que se puede presentar cuando un niño presenta bronquiolitis. Recuerden que este virus puede ser algo que genere síntomas leves, como por ejemplo estornudos, congestión nasal, rinorrea, fiebre leve, escalofríos, que en realidad, inclusive, la mayoría de veces va a pasar vista clínico como un resfriado común. O sea, y eso es muy importante que las familias lo conozcan. Muchas veces uno, y en los servicios de emergencia sucedan, puede revisar a un niño que está iniciando el resfriado, sobre todo si el niño muchas veces lo traen con 2 o 3 horas de que está enfermito, ¿verdad? Tiene un poquito de fiebre y tal vez los papás asustados, ¿verdad? Llevan al médico a que lo revise, ¿verdad? En cualquier parte del sistema de salud y el niño apenas está comenzando. Y tal vez al día siguiente el niño se pone mal y comienza con una serie de sintomatologías porque particularmente ya el virus generó toda la fisiopatología que puede y que genera toda esta respuesta inflamatoria y de aumento de secreciones que conlleva la clínica particularmente ahora sí, del tracto respiratorio inferior. Particularmente este virus, pues sabemos que es el responsable de la gran mayoría, hasta un 80% de los casos de bronquiolitis se producen por el virus respiratorio sincicial y también neumonía. Clínicamente se va a presentar con sibilancias y tirajes. Para eso tenemos toda una serie de elementos clínicos que nos permiten definir la severidad del cuadro. Nosotros a nivel institucional tenemos el protocolo de atención clínica de bronquiolitis, donde se describe con detalle los síntomas y las herramientas, digamos, clínicas que nosotros podemos utilizar para poder categorizar al niño con bronquiolitis en un caso leve, moderado o severo. Y que dependiendo de la evaluación clínica que nosotros realizamos, podamos dar un abordaje integral y un abordaje en base a las necesidades que el niño presenta. Y eso es muy importante, pues, tenerlo en consideración. Obviamente, el niño va a tener taquipnea, va a tener tos, va a tener hipoxemia y en algunos casos podría tener ya signos de alarma como apnea, letargo, irritabilidad, dificultad para alimentarse, que conllevan obviamente al aumento en la severidad de estos cuadros que son los que hemos visto y que lamentablemente también han cobrado vidas en la población pediátrica costarricense, como ha sido en otras partes del mundo. Creo que es importante tener en consideración los factores de riesgo, ¿verdad? Los factores de riesgo que un niño presenta para tener este tipo de cuadros. Dentro de los factores más importantes que están descritos en la literatura, estamos obviamente la edad del niño. Sabemos que es una patología, la bronquiolitis es una patología propia de niños usualmente menores de 2 años, pero que particularmente los niños menores de 6 meses son los de mayor riesgo. ¿Verdad? Y eso es importante tenerlo presente. Y con más razón, entre más pequeños, más riesgo, como lo vemos ahí en la fotografía. La prematurez
y el bajo peso también implican un riesgo significativo, ¿verdad? Siendo los niños, sobre todo que nacieron de menos de 32 semanas, unos niños que tienen hasta 2,68 por ciento mayor de riesgo de desarrollar estas condiciones. Obviamente los niños que presentan enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías congénitas, sobre todo si alteran desde el punto de vista hemodinámico al niño, los niños que tienen enfermedades dentro de los trastornos de neuromusculares, trastornos genéticos e inmunodeficiencias, y ojo, también se toma en cuenta ahí el niño con síndrome Down, niños que viven en situaciones sociales, digamos, difíciles, donde hay hacinamiento en el hogar, muy importante, el niño que no recibe lactancia materna es un niño que también, desde el punto de vista de evidencia científica, se ha descrito con un riesgo importante en el desarrollo de esta patología, la exposición al tabaco y los antecedentes de atopia. Vean ustedes que aquí hay una serie de elementos donde sí podemos hacer una intervención, donde sí podemos hacer un escudo protector para el niño, que dentro de lo que adicional a todo lo que se está haciendo, pues obviamente el Nicervimab es parte de este proceso. Desde el punto de vista de la carga global de la enfermedad, el impacto sistémico en estos niños, sabemos que el 90% de todos los niños se infectan con este virus antes de cumplir los 2 años, el 70% lo hará en su primer año, 60% de todas las infecciones respiratorias agudas en niños pequeños y mayor al 80% en menores de 1 año son causados por el virus respiratorio sincicial, y de 1 al 4% de lactantes sanos requerirán hospitalización. Es la primera causa de infección respiratoria aguda baja en niños y niñas a nivel mundial. Nosotros, yo creo que en Costa Rica, cuando aumenta el pico respiratorio y sobre todo este virus empieza a generar toda la fisiopatología y la clínica que genera y que empieza a afectar a un niño tras niño, las redes sociales, los medios de comunicación se llenan de información que alerta a las familias y que las personas tienden a interpretarlo de muchas maneras, ¿verdad? Digamos, muchas veces inclusive hay niños que han estado mal y que no son llevados al hospital porque les da miedo que se contagien de otra cosa, por ejemplo. Pero yo creo que es importante y que nosotros como parte del sistema de salud y de esta institución donde manejamos a la gran mayoría de los niños costarricenses en cuanto a condiciones de salud, pues obviamente con más razón tenemos que tener la importancia de todos estos elementos que se tratan no solamente desde los protocolos clínicos de atención de patologías, como les decía, el de bronquiolitis, sino también este lineamiento técnico que hoy estamos presentando. Eh, Quisiera darles alguna información reciente sobre el virus respiratorio sincicial. Esta es una de las últimas revisiones que se ha hecho en nuestro país. Como pueden ver, es un virus que siempre está presente. No podríamos decir definitivamente que sea un virus que del todo en una época del año no tengamos casos de niños que presenten alguna infección o afección por el virus respiratorio sincicial. Pero sí es importante tener en consideración que hay un momento específico en el año donde empieza a haber un aumento significativo del número de casos, ¿verdad?, reportados a nivel nacional. Y que se comporta como una curva, porque también, como podemos ver, ya a partir de diciembre, enero, ya hay un descenso significativo en el número de casos, volviendo a su estado, digamos que basal. Pero esto es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta como país desde el punto de vista precisamente de mejorar o de fortalecer todos los elementos preventivos que podemos trabajar en la línea de la prevención contra esta y otras enfermedades respiratorias en los niños y las niñas. Ese es un dato que hoy me dieron, el área de estadísticas de salud, solicitando el número de egresos hospitalarios de niños menores de 1 año, particularmente por virus respiratorio sincicial, en los últimos 3 años. Y creo que es un dato importante de analizar. Como pueden ver, tanto para bronquiolitis, estos son niños egresados
que estuvieron hospitalizados, menores de un año. Y la solicitud que se hizo fue que nos dieran el número de casos de neumonías y de bronquiolitis hospitalizados. Como pueden ver, en el año 2023 se hospitalizaron por neumonía por virus respiratorio sincicial 168 casos en todo el país y 907 por bronquiolitis. En el año 2024 el número disminuyó levemente a 150 casos de niños hospitalizados por neumonía y también disminuyó el número de casos de niños hospitalizados por bronquiolitis. Y sí, y creo yo que aquí ahorita vamos a hablar de la vacuna que empieza a aplicarse a partir de mediados del año del 2025 a las mujeres embarazadas y que por dicha hemos logrado tener una cobertura significativa con respecto a esta vacuna que se aplica entre las 32 y 36 semanas, podemos ver que en el año 2025 el número de casos de hospitalizaciones de niños por bronquiolitis disminuyó con respecto a los años tras anteriores y también el número de niños por bronquiolitis. Obviamente sería muy interesante el análisis del 2026 y 2027 para mirar ahora sí el comportamiento de este número de hospitalizaciones en niños, ahora sí sumando a la estrategia de la vacuna el uso del nicerlimab. Recuerden, y esto es muy importante, que el 6 de julio del 2026, la subárea de epidemiología a través de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud genera la alerta nacional con respecto a el aumento, el incremento de casos de virus respiratorio sincicial, que aumenta significativamente y que ha seguido presentándose en estas semanas epidemiológicas tras anteriores. Entonces, es a partir de esta fecha en donde nosotros generamos la alerta. La idea es que todos los años se pueda generar este mismo proceso con el objetivo de que los servicios de salud podamos tener claro en qué momentos que debemos de iniciar la aplicación del nicerlimab en la población pediátrica que es elegible. Ok, elementos importantes que yo creo que, que tenemos que rescatar. En Costa Rica creo que ha hecho un gran esfuerzo como país y particularmente la Caja Costarricense de Seguro Social de buscar opciones válidas para proteger la población pediátrica. Y quiero aquí describirles algunos elementos de lo que se ha estado haciendo en los últimos años y lo que debemos hacer, porque hay cosas de estas que tenemos que seguir fortaleciendo. Yo quiero mostrar y ponerle atención, obviamente, a la promoción de la lactancia materna, ¿verdad? Aquí voy a hacer el comercial, ¿verdad? Definitivamente tenemos que seguir promoviendo la lactancia materna, trabajar fuertemente en buscar que más mujeres logren lactancia materna exclusiva. Ahora con la nueva ley de lactancia materna, pues yo creo que se agregan muchos elementos para que las mujeres puedan continuar el amamantamiento aún después de iniciar su jornadas, su trabajo después de la licencia por maternidad. Recordemos que la leche materna tiene muchos factores protectores, entre esos inmunoglobulina A, G, oligosacáridos, péptidos antimicrobianos y factores inmunomoduladores que que particularmente generan un efecto positivo. La evidencia es contundente, o sea, hay muchos estudios de gran impacto, ¿verdad? A nivel mundial que documentan que definitivamente la leche materna es un factor protector. O sea, que definitivamente, y nosotros los que trabajamos en lactancia hablamos de que la leche materna es como una vacuna puesta al niño todos los días. Es una protección diaria y constante todos los días contra este tipo y otro montón de enfermedades. Pero la evidencia habla de que los niños que toman leche materna tienen menor gravedad de la infección, de las infecciones respiratorias, menor riesgo de hospitalización. Si se hospitalizan y requieren suplementos de oxígeno, requieren menos suplementación de oxígeno, hay menos ingreso a la unidad de cuidados intensivos, menos días de duración hospitalaria y menor mortalidad. Por eso nosotros tenemos que seguir trabajando fuertemente en promover las clínicas de lactancia materna y desarrollo de los hospitales, que por dicha en este momento prácticamente todos los hospitales del país cuentan con clínica de lactancia materna y desarrollo.
Además, tenemos en este momento ya la mitad de las áreas de salud del país cuentan con un servicio de consulta lactancia materna. Un profesional médico de enfermería que se encarga durante un parte de la jornada laboral en la semana de trabajar temas y de promocionar la lactancia materna. Y ahora con los nuevos, pues con todo este nuevo planteamiento de fortalecer el primer nivel de atención, recordemos que uno de los profesionales que se agrega a los equipos son un aumento en la cantidad de enfermeras, particularmente obstetras y de otras especialidades, que también van a venir a generar un proceso de fortalecimiento de áreas de salud y que esperamos que se pueda replicar en todo el país sobre este tema. Además, tenemos promotores de salud que también se están capacitando en el tema de lactancia materna con el objetivo de seguir trabajando estos elementos ahí, más cercanos a la población, en el EVAIS, en el área de salud donde la madre y la familia y el niño se desarrollen. Obviamente en temas de educación de salud seguimos recordándole a la población la importancia de la higiene de manos, de la técnica de toser y estornudar, de la limpieza de las superficies, de que los lugares donde están los niños deben ser ambientes bien ventilados, que en los momentos en que estamos, ¿verdad? Ojalá y en todo momento, pero por lo menos en los momentos en donde hay un aumento significativo de las infecciones respiratorias, los niños y las familias deberían evitar los sitios conglomerados, tener control de las medidas de distanciamiento físico en momentos de mayor incidencia. Obviamente, es parte de lo que ya quedó con nosotros, el uso de mascarillas en caso de presencia de sintomatología respiratoria y continuar fomentando la vacunación, porque además de lo que estamos hablando del virus respiratorio sincicial, pues nosotros también contamos con campañas de vacunación contra el virus de influenza, ¿verdad? Y otros elementos que contribuyen a todo este proceso de protección de la niñez costarricense. Recordemos que por muchos años el Hospital Nacional de Niños, y yo tengo que reconocerle el esfuerzo, porque en verdad que fue mucho trabajo. O sea, el Hospital de Niños se echó encima en la aplicación del Palimizumab por muchos años, centralizando la aplicación del mismo a todos los niños de riesgo que nosotros los pediatras le mandábamos por referencias. Esto suena sencillo, pero desde el punto de vista de logística y de gasto y de personal. Esto ha sido un trabajo enorme para el Hospital Nacional de Niños. Y hay que reconocer que la aplicación de Palimizumab se logró gracias al empeño, a la delicadeza y a todo el trabajo en equipo que se desarrolla en el Hospital Nacional de Niños para que se pudiera generar todo este proceso durante los años tras anteriores y que los niños de mayor riesgo se hayan podido citar mes a mes durante el pico respiratorio para la aplicación del mismo y que esto ha contribuido significativamente en que muchos niños de alto riesgo, ¿verdad? No se hayan infectado y que el impacto a nivel nacional sobre esta patología pues obviamente haya sido menor y que los niños de alto riesgo pues hayan sido protegidos a través del palimizumab durante todos estos años tras anteriores. Obviamente, en este momento estamos migrando del palimizumab al nirsevimab por pues una serie de elementos técnicos y científicos y sobre todo con este lineamiento dando la posibilidad a nivel nacional de que se aplique en todos los hospitales del país. Y esto pues es importante como institución reconocerlo. Tenemos que tener en cuenta, y yo creo que en todos los que trabajamos en salud, debemos de fortalecer la promoción de la vacuna contra el virus respiratorio sinciciales en las embarazadas. Próximamente, a partir de agosto, hemos solicitado a la Caja Costarricense de Seguro Social, al área de comunicaciones, y por dicha fue aprobada una campaña de promoción sobre esta vacuna. Buscamos con esto aumentar las tasas, que sabemos que no están mal en algunos lugares, pero escuchando compañeros que ya están revisando esto con más detalle a nivel de cada uno de los hospitales, nos encontramos que hay diferencia entre un sector y otro del país.
Y eso es importante tenerlo presente porque quiere decir que si en un sector de la población hay menos mujeres embarazadas vacunadas, pues vamos a tener más niños candidatos a la aplicación del Nisemimab. Y por lo menos en este punto, nada más saber que, pues, que tenemos una cuota de medicamento que en este momento es limitada, no es posible por el momento aumentarla. Y por lo tanto, esto implica que tengamos que fortalecer con mayor fuerza el hecho de que las mujeres embarazadas se apliquen la vacuna para protegerlos. Veamos nada más algunos elementos muy generales de la vacuna. Yo sé que la mayoría de ustedes la conocen. Es importante tener presente que la vacuna como tal, ¿verdad? Esto sí es una vacuna. Vamos ahora a hablar todo lo que implica el Nicermimab, pero la vacuna contra el virus respiratorio sincicial que se aplica a la mujer embarazada, pues obviamente genera una respuesta inmunológica donde se generan anticuerpos neutralizantes tipo inmunoglobulina G que van a ir y que a través del torrente sanguíneo y pasan a través de la barrera placentaria y llegan al feto. De tal manera que este bebé que aún no ha nacido ya inicia un sistema, o sea, ya tiene un factor protector, sobre todo durante los primeros meses. Es importante tener presente que de acuerdo a la evidencia científica, la ventana de seguridad y oportunidad de aplicación de esta vacuna es entre las 32 y 36 semanas de gestación. Y eso es muy importante tenerlo presente este, y tratar de, obviamente, promocionar. Si nos encontramos a una mamá que está entre estas semanas de gestación y no se ha puesto la vacuna, motivarla para que se le aplique. Esta ventana resulta totalmente segura tanto para la madre como para el feto. Y eso es muy importante darlo a conocer a las familias para que tengan la tranquilidad de que es una vacuna que se ha probado científicamente y que genera un alto estándar de seguridad para la población embarazada y para el feto que aún no ha nacido. Elementos importantes de tener en consideración. Desde el punto de vista protección, hay una eficacia a los 90 días de nacer contra la enfermedad grave del tracto respiratorio inferior. Esto para niños que requieren oxígeno, ventilación, unidad de cuidados intensivos, de un 81,8 82,4%. Y para los 180 días, que más o menos estaríamos hablando de 6 meses, tenemos una protección, sobre todo de patología grave, de 69,4 a 70%. Entonces, ya con la vacuna estamos logrando que en los primeros 6 meses de vida del niño y niña, ya ese niño está bastante protegido, está bastante, va a tener un factor protector importante contra ese primer contacto contra el virus, con el virus respiratorio sincicial, que como pueden ver, de acuerdo a la epidemiología del país, realmente se puede presentar en cualquier momento. ¿Qué se ha visto? Bueno, con la vacuna se ha logrado que las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial se disminuyan significativamente hasta un 68 o un 80%. Yo, viendo los datos que me enviaron hoy el área de estadísticas de salud de la Caja y viendo lo que ya pasó en el año 2025, donde vemos que hay una disminución progresiva y significativa, sobre todo en el 2025, de hospitalizaciones por neumonía y bronquiolitis, pienso que ya desde el año pasado estamos viendo efectos. Habría que ver cómo vamos hasta el 2026 en este momento, pero ya vamos viendo, digamos, que el impacto que está generando la vacuna con lo que, particularmente con lo que es hospitalizaciones por neumonía y por bronquiolitis en nuestros hospitales. También tiene un impacto directo sobre la atención médica ambulatoria, ¿verdad? Disminución de hasta un 51,1%, que baja un poquito a los 6 meses de 51,3%. Esto para los servicios de emergencias, ¿verdad? Para los servicios de pediatría de todo el país es muy significativo, ¿verdad? Porque recuerden que cuando estamos en el pico alto, yo creo que no hay ningún hospital del país donde las camas de pediatría no estén llenas. Y esto es lo que realmente queremos impactar, que esto realmente se modifique en nuestro país. Parte de todo este proceso, como pueden ver, promoción de la lactancia materna, lo que se hizo con el palimizumab, que ahora lo cambiamos, la vacuna contra el virus respiratorio, la educación en salud sobre las medidas preventivas,
Agregado a todos estos elementos preventivos, estamos entonces trabajando y todo el país en este momento está trabajando porque me consta que todo el país está haciendo un gran esfuerzo para lograr el objetivo de la aplicación del Nicervimab a nivel de los niños menores de un año, es que tenemos este lineamiento que hoy presentamos. El objetivo estratégico de este lineamiento es establecer la estrategia de prevención de la infección del virus respiratorio sincicial en niños y niñas menores de un año en la Caja Costarricense de Seguro Social mediante el uso del Nicervimab, garantizando una aplicación homogénea y equitativa según los criterios de elegibilidad establecidos en toda la red institucional, evitando diferencias injustificadas o barreras relacionadas con la condición socioeconómica, lugar de residencia, nacionalidad o cualquier otra condición. Debo decirles que para el desarrollo de este lineamiento participamos todos los compañeros del programa de normalización de la atención del niño y la niña. Particularmente hubo un gran apoyo de parte de la subárea de epidemiología de la institución, también en una serie de elementos, ¿verdad? Obviamente la experiencia en vacunas que ellos tienen, pues muchos de ese conocimiento, pues aunque el Nicervimab no es una vacuna, pues obviamente aplica para algunos elementos que se agregaron o se están complementando con la aplicación de este medicamento. Apoyo significativo también de la coordinación de enfermería, de la coordinación de servicios farmacéuticos, una revisión de parte de la Dirección de Farmacoepidemiología y del Comité Central de Farmacoterapia que nos ayudaron con los criterios de elegibilidad y hacer las modificaciones que se podían hacer hasta el momento. Además, claramente, esto fue revisado por algunos compañeros de la Comisión de Aplicación de Anticuerpos Monoclonales del Hospital Nacional de Niños, particularmente el doctor Solís, compartió con nosotros el proceso de revisión y todos los documentos institucionales tienen que pasar en este momento antes de ser publicados por el área de bioética de la institución. Entonces ustedes van a ver que en este documento van a encontrar algunas frases particularmente que están enfocados precisamente a esto, a trabajar elementos bioéticos que son importantes para garantizar algunos elementos específicos en esta materia, en lo que es la aplicación de medicamentos o el manejo de cualquier patología a nivel institucional. La evidencia científica del uso del Nicervimab a nivel mundial viene en crecimiento y uno va leyendo diferentes estudios y prácticamente pues rápidamente va aumentando la cantidad de información con respecto a los anticuerpos monoclonales, particularmente el Nicervimab. Aquí está un resumen muy resumido de los principales estudios donde hay claridad con respecto a la reducción de hospitalizaciones, ¿verdad? Y que ha utilizado diferentes poblaciones para el estudio y por lo tanto va generando información con respecto también a la seguridad del mismo para las diferentes poblaciones. Particularmente hablamos, por ejemplo, en este caso, de niños pretérminos. En todos los estudios se ha comprobado un perfil de seguridad y de efectos secundarios muy poco, ¿verdad? De menos del 1% en la mayoría de los casos. Ahorita vamos a profundizar más en detalle. Esto en los diferentes, igual, agregando algunos elementos desde el punto de vista de evidencia, hay metaanálisis ya con más de 50 estudios donde se habla de disminuciones significativas en el número de niños hospitalizados, en los ingresos a cuidados intensivos, en las visitas a los servicios de emergencias. Particularmente Chile ha sido un país que utiliza al Nicervimab como estrategia universal. Ellos no están aplicando la vacuna contra el virus respiratorio sincicial como sí lo hace Costa Rica y ellos están aplicándole universalmente a todos los niños Nicervimab. Nosotros tuvimos una reunión con compañeros de la Asociación de Pediatría de Chile
que nos daban informaciones interesantes. Por ejemplo, ellos han logrado ya, digamos, en los últimos estudios estadísticos, una disminución de la mortalidad al 0% de niños infectados por virus respiratorio sincicial. Y eso pues es importante pues reconocerlo. Y que hay claramente otros países que están brindando esa información a nivel mundial. Ahora sí, entramos en materia. ¿Qué es el Nicervimab? ¿Qué es este medicamento del que estamos hablando? Bueno, esta es la presentación de la marca comercial que estamos utilizando actualmente a nivel institucional. Como pueden ver, es una jeringa prellenada de 50 miligramos. Es importante y parte del proceso, digamos, de educación que nosotros tenemos que brindar a la familia y que tengo que ser sincero, hasta nosotros mismos tenemos que cambiar el cassette de cómo transmitimos la información. Nada más es importante recordar que el Nicervimab no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal, es parte de una inmunidad pasiva inmediata que se le transmite al niño y que esta protección, una vez aplicada, perdura en el niño por una serie de mecanismos que vamos a explicar de 5 a 6 meses. Y eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué es importante? Para no entrar en conflictos con respecto a vacuna, no vacuna. O sea, es importante que la población sepa, ¿verdad? Que el Nicervimab es un medicamento que le transfiere protección inmediata al niño contra esta infección, con todo esto que ya hemos hablado de clínica y de alteraciones que este genera. Voy a enseñarles un poquito algunos elementos del nicervimab. Recuerden la proteína F que habíamos hablado, que es la proteína de fusión, ¿verdad? Del virus. Vean ustedes que el nicervimab tiene la capacidad de unirse particularmente a esta proteína F. Y precisamente este es el mecanismo que permite el bloqueo para que esta proteína no pueda fusionarse con la membrana celular del huésped. Si nos acordamos de lo anterior, si un virus no logra fusionarse con la célula huésped del sistema respiratorio, no puede ingresar el ARN a la misma, por lo tanto no se puede replicar y por lo tanto hasta ahí llegó la infección. No va a generar toda la sintomatología y toda la clínica que genera. O sea, el virus entra en el organismo, pero si el niño tiene los anticuerpos del nicervimab ahí presentes para que bloqueen la proteína F, hasta ahí llegó la infección. Vamos a ver un video que nos explica un poco más en detalle este proceso. Espero que se pueda ver bien. Nirsevimab, a novel approach designed to protect all infants from RSV. Respiratory syncytial virus, or RSV, is the leading cause of lower respiratory tract infections, including bronchiolitis and pneumonia in infants. Symptoms can range from mild to severe, and it is difficult to predict which infant will require medical attention. RSV is a single-stranded RNA virus. Its nucleocapsid is surrounded by a lipid envelope featuring 3 surface transmembrane glycoproteins. Glycoprotein F is the most sequence conserved and a preferred target for vaccine and preventative monoclonal antibody development. It triggers the fusion between the virion envelope and the host cell membrane, enabling viral entry. To initiate fusion, glycoprotein F assembles as a trimer and changes its shape from an unstable pre-fusion globular structure to a stable, irreversible post-fusion elongated conformation. Once fusion occurs, the viral genetic material is released into the host cell, allowing multiplication, release, and spread. Severe RSV-associated disease can be prevented by administering neutralizing monoclonal antibodies prior to virus exposure. Nirsevimab is a fully human anti-glycoprotein F monoclonal antibody. It is an optimized long-acting derivative of an RSV neutralizing antibody.
Nirsevimab binds strongly to the pre-fusion apex at the highly conserved site 0, blocking the conformational change of glycoprotein F, thereby preventing membrane fusion and, consequently, viral entry, multiplication, and spread. In addition, a YTE substitution in the FC region increases its rate of recycling by endothelial cells and limits its degradation rate, leading to an increased half-life. Consequently, a single intramuscular dose of nirsevimab offers protection for at least 5 months, corresponding to the length of a typical RSV season. Nirsevimab has been shown to protect against a diverse panel of RSV A and B clinical isolates. Muy bien. En el video se explicó también parte de por qué el nirsevimab, a través de ese mecanismo de recambio de aminoácidos triple, logra mantenerse en el tiempo y por eso es que cuando se aplica, la protección puede durar de 5 a 6 meses. Hagamos la diferencia con el palimizumab, que había que aplicarlo mes a mes. ¿Verdad? Y si lo comparamos con la vacuna del virus respiratorio sincicial que se aplica a las embarazadas, pues tiene también casi que el mismo tiempo de protección. Este medicamento es un medicamento que requiere un estricto sistema de conservación y cadena de frío. No se congela, se mantiene frío a 2 o a 8 grados centígrados. Eso es importante. Se mantiene en el embalaje original para protegerlo de la luz. Eso es otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta a la hora inclusive de trasladar el medicamento de la farmacia a el lugar donde se va a aplicar. Si va a estar fuera de la refrigeración, es importante tener presente que hay un tiempo máximo de 8 horas fuera de refrigeración. Pasado este tiempo límite, el medicamento debe desecharse. Y es un medicamento sumamente caro. Y por lo tanto, tenemos que cuidar el recurso institucional y el gran esfuerzo como país que estamos haciendo para que cada dosis de este medicamento se le aplique al niño que lo requiere. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta estas consideraciones para evitar pues, que se nos quede un nirsevimab ahí perdido y que lamentablemente se pase ese tiempo y no se pueda aplicar. Entonces, importante no congelar, no agitar la jeringa y no exponer al calor directo. Con respecto al perfil de seguridad, precauciones y contraindicaciones, nada más tengamos presente algunos elementos que están descritos en la literatura y en la misma casa comercial también lo establece. Primero que todo, en realidad, contraindicaciones absolutas, solo si supiéramos que el niño o niña es alérgico a alguno de los elementos que contiene el nirsevimab. En el lineamiento, además del polisorbato 80, que es uno de los elementos que tal vez sea reconocido como potencialmente alergénico, hay otros elementos que hay que tener en consideración. Si uno los lee, y la verdad que yo diría que prácticamente la gran mayoría de los niños no vamos a saber que tiene algún grado de hipersensibilidad, porque es casi imposible para algunos de estos elementos identificarlos en la práctica cotidiana, que mira, mi hijo es alérgico al polisorbato 80, o sea, es complicado. Entonces, es un factor que hay que tenerlo presente, más hay que entender que en la práctica no es tan real que vamos a poder identificar a estos niños de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista de hipersensibilidad grave, como vamos a ver, el riesgo es demasiado poco. Tener precaución en los niños que tienen algún tipo de trastorno de coagulación, porque es un medicamento que se aplica de manera intramuscular y por lo tanto, como todo medicamento intramuscular, requiere cuidado. Tener presente que en los niños que tienen digamos, que están inmunocomprometidos, que no tienen una contraindicación real de por qué no aplicarles el medicamento, o sea, se les puede aplicar, pero sí hay que tener presente que hay mayor aclaramiento, ¿verdad? En algunas de estas condiciones hay pérdida de proteína y eso puede conllevar a que haya un aclaramiento más rápido del anticuerpo y eso podría conllevar a una protección menor. Y en los prematuros extremos, tal vez el elemento más importante en la práctica es evaluar la estabilidad clínica. En un niño que está inestable,
Obviamente vamos a protegerlo de otras maneras, pero tal vez no es el momento para aplicar el Nicermimab. Debemos de buscar momentos más apropiados para hacerlo. Recientemente estaba leyendo un estudio de Chile, ¿verdad? Que tiene una experiencia ya de más de un año en la aplicación del Nicermimab, en donde ellos exhortan a la población pediátrica y neonatal, de verdad, médica, la aplicación de este medicamento en niños prematuros extremos porque se ha visto pues seguridad. Eh, si uno lee un poquito la ficha técnica del medicamento, se habla a partir de las 29 semanas, pero sobre todo yo creo que el elemento más importante es asegurarnos de la estabilidad clínica del niño para aplicárselo. Con respecto a efectos secundarios, el efecto secundario más frecuente que se puede presentar a la hora de aplicar este medicamento es la erupción cutánea tipo sarpullido, que vean ustedes que se presenta realmente poco, digamos que de 100 niños, a un niño le puede pasar. Sí hay que tener presente y hay que decirle a la familia que esa erupción cutánea puede aparecer hasta 14 días después de la aplicación del medicamento. Eso es importante porque si el chiquito se me brotó a los 7 días o a los 14 días y ya y puede ser que termine en una consulta, en emergencias o en otra cosa y que sea meramente el resultado de un efecto secundario del nicermimab. Reacciones en el sitio de la inyección, muy pocas, ¿verdad? Fiebre, muy pocas veces, 0,5% de los niños, o sea, digamos que de 200 niños a los que le aplicamos Nicermimab, uno le va a dar, a uno le va a dar fiebre, digamos, si lo vemos desde ese punto de vista. En cuanto a la fiebre, también es importante decir que la fiebre podría aparecer hasta 7 días después de la aplicación del Nicermimab. Entonces, eso es otro elemento que tenemos que tener en consideración. La anafilaxia, aunque está descrita como un riesgo, es extremadamente rara y se ha reportado en extremadamente pocos casos. Entonces, sí tenemos que tenerla en consideración. Obviamente, sí tenemos que estar preparados en los servicios donde se está aplicando el medicamento para en caso que se presente un caso de anafilaxia, tenemos que estar preparados. O sea, no podemos decir, uy, pasó la emergencia y voy a busque adrenalina, busque oxígeno. No, o sea, tenemos que estar preparados con algunos elementos básicos que en todos los servicios donde se atienden niños deberíamos tener, ¿verdad? Como por decir un carrito de paro, ¿verdad? Cercano, que nos permita accesar a medicamentos rápidos para la aplicación de medicación oportuna en caso de una anafilaxia. Pero, por dicha, y los estudios así ¿verdad? Con una aplicación tan amplia de este medicamento en otros países del mundo, podemos decir que realmente es muy raro que haya una anafilaxia a este medicamento. ¿Ok? Continuando, ahora vamos a explicar cómo se aplica Nicermimab. Voy a iniciar yo hablando sobre la dosis y posteriormente mi compañera Alejandra Omaña continuará con la presentación. Particularmente, he de decirles que la dosis establecida es esta. Niños y niñas menores de 5 kilos se le pone una dosis única de 50 miligramos y todos los niños y niñas mayores o iguales a 5 kilos se les pone una dosis única de 100 miligramos. Tengamos presente que nosotros tenemos una presentación de 50 miligramos. No tenemos una presentación de 100 miligramos por diferentes motivos. Por lo tanto, la indicación actual vigente es aplicar una dosis de 50 miligramos en sitios diferentes para completar los 100 miligramos. He de decirles, y les voy a poner aquí una estrellita de poner muchísima atención, que esta recomendación de utilizar dos dosis de 50 miligramos en sitios diferentes para completar los 100 miligramos está en revisión. Puede ser que en los próximos días, y por eso yo les estaría informando a través de los chats que tengo con los diferentes redes, con los diferentes digamos, jefes de pediatría y neonatólogos del país, ¿verdad? Que podría ser que esta indicación cambie, pero por el momento quiero decirles que todavía está vigente, pero que estén atentos a cualquier recomendación que se haga en los próximos días con respecto a esta dosificación. Ahora vamos a entrar directamente en lo que nos compete, ¿verdad? Enfermería, con lo que es la aplicación propiamente, el procedimiento, ¿verdad? O técnica de aplicación del Nirsevimab. Este,
Antes pues, de entrar en el procedimiento, agradecerles. Realmente sé que todos los equipos en todos los hospitales estamos haciendo un gran trabajo y pues desde nosotros en el nivel central, eh, con mucho optimismo, creo que es una medida que viene a impactar la salud de nuestros más pequeñitos y los más vulnerables. Entonces, pues agradecerles el esfuerzo que han hecho hoy para conectarse y ponernos a su disposición para lo que requieran en cuanto al apoyo para la aplicación de este lineamiento. Y pues cualquier duda en cuanto a la aplicación, no duden en hacerla al final de la presentación. Entonces, bueno, igual que cualquier medicamento, cuando vamos a aplicarlo, tenemos que brindar información clara, oportuna, culturalmente pertinente sobre finalidad, beneficios, efectos secundarios, ¿verdad? Toda la información que tengamos que dar a los responsables de ese recién nacido o lactante sobre el medicamento. Por eso es muy importante que todos estemos bien empapados de toda la información que nos presentó ya el doctor Robert Moya, porque al ser un medicamento nuevo, pues sabemos que de parte de las familias hay muchas dudas, muchas inquietudes. Entonces es importante que como personal les demos esa seguridad, ¿verdad?, de que es un medicamento realmente muy, muy seguro, ya comprobado y con amplia evidencia. Hay que tomar el consentimiento informado, que por ahí ya vi en el chat que hacían esa consulta. Entonces, si hay aceptación, lo registramos en el expediente y procedemos, como vamos a ver a continuación, con todo el procedimiento de aplicación del medicamento. Si hay negativa, por supuesto, igual que en la aplicación de cualquier otro medicamento o vacuna, ¿verdad? Que sabemos que no es una vacuna, pero siempre el respeto va a privar. Por supuesto, no utilizar ningún lenguaje culpabilizante, coercitivo o estigmatizante para esa familia, además de garantizarle que la negativa a la aplicación del Nirsevimab no va a afectar jamás la calidad de atención que estamos dando a ese recién nacido. No se requiere un consentimiento informado típico de imprimir el consentimiento, de verdad. Esto es un consentimiento más de información, de brindarle la Ujú. información a la familia, de darle el anexo uno para que conozcan qué es lo que se le va a aplicar al niño, para que la familia pueda hacer preguntas si la tiene, etcétera, etcétera. Pero no significa que hay que poner a la familia a firmar el consentimiento. Esto es un elemento Ajá, importante que hablamos con bioética a nivel de la caja cuando un medicamento, cuando una intervención específica tiene una tasa de efectos secundarios tan baja como el nisemimab, no se requiere un consentimiento escrito, solamente digamos, el proceso de información y consentimiento verbal que cualquier práctica o cualquier intervención obviamente debería requerir. Listo. correcto, correcto. Ok, entonces, bueno, tenemos la presentación del medicamento, ya vimos que hay un código de colores. Ahorita la presentación que tenemos, todo lo que vamos a recibir es la de color morado, que es la de 50 miligramos. Eventualmente, cuando tengamos más adelante la presentación disponible, la presentación de 100 miligramos será de un color azul claro o celeste. Pero entonces ahorita está la presentación que vamos a recibir todos, verificar igual que en cualquier medicamento que la solución sea transparente u opalescente, ¿verdad? Soluciones turbias, con sedimentos, que veamos con cualquier alteración física, la inspección visual no la vamos a aplicar, por supuesto, que son principios pues generales en la administración de medicamentos que conocemos el personal de enfermería, pero vale la pena ser acá insistente en estos puntos. este, la vamos a aplicar a temperatura ambiente. Entonces recuerden que lo manejamos bajo una cadena de frío, pero ya previo a la aplicación tenemos incluso un margen de hasta 8 horas en que el medicamento va a conservar sus propiedades a temperatura ambiente. Entonces, previo a administrarlo, podríamos sacarlo del refrigerador para que en el momento que lo vamos a aplicar esté a temperatura ambiente. Igual es una cantidad demasiado pequeña, ¿verdad? Entonces, muy rápidamente va a tomar la temperatura ambiente. No es que requiere que la saquemos del refrigerador 2 o 3 horas antes de aplicarla. Vamos a desenroscar, ¿verdad? Este sistema que trae de bloqueo, entonces, donde trae, digamos, la tapita o la capsulita que viene cerrando la jeringa o tapando la jeringa, por decirlo así.
y en su lugar vamos a montar la aguja de la misma manera, ¿verdad? Enroscando en el sentido contrario, ahí mismo, valga la redundancia, en la rosquita que trae la jeringa ya precargada. Muy importante mantener la técnica séptica, ¿verdad? Por supuesto, en toda esta manipulación que hacemos de esta jeringa precargada. Aquí les puse las imágenes. Esta es la aguja que vamos a usar en recién nacidos y en lactantes de 25, y la de 25 por 1. Se las puse en imagen porque que nos llevemos claramente, recuerdan que tenemos un código de colores, ¿verdad? Nuestras agujas, la rosada, la celeste, la negra, bueno, la anaranjadita, que es más cortita y más delgada, esa es la que vamos a usar, pero ahí está la medida. Eh, en bebés más grandes, bueno, lactantes más grandes, dependiendo del peso y del tamaño, podría ser que tengamos que usar la aguja que sigue. Pero en realidad creo que nos podemos quedar con esta información de esta aguja. Se lo menciono porque el lineamiento incluyó los dos tamaños de aguja, pero incluso confirmando con las compañeras del Hospital de Niños que tienen amplia experiencia en la aplicación del palivizumab, nos decían ellas que ellas para todos los niños menores de 1 año que aplican el palivizumab usan esta misma aguja. Entonces creo que realmente sería difícil que requiramos en algún hospital, pues usar otra aguja un poquito más grande. La selección del sitio anatómico, muy importante, como se describe en el lineamiento, el sitio de elección para la aplicación del nirsevimab es el tercio medio de la cara anterolateral del muslo, en el músculo vasto externo o vasto lateral, ¿verdad? Recordemos que en general, en recién nacidos, lactantes, nunca vamos a recomendar la aplicación no solo del nirsevimab, sino de ningún medicamento intramuscular en el glúteo por el riesgo que tenemos a causar un daño o una lesión del nervio ciático. La siguiente. Ok, entonces aquí el paso a paso para una aplicación segura, el procedimiento, bueno, ya sabemos en enfermería la aplicación de los 5 correctos para aplicar cualquier medicamento, paciente correcto, dosis correcta, que aquí es muy importante que sepamos el peso del niño, ¿verdad? En enfermería, aunque no hacemos nosotros la receta, por supuesto al aplicarlo tenemos que confirmar de acuerdo con la dosis que ya nos presentó el doctor Moya para menores o mayores de 5 kilos, vía correcta, medicamento correcto, el estado vacunal de la madre, perdón, que es muy importante que lo revisemos siempre en el SIVA previo a administrar el nirsevimab, pues confirmar este estado de vacunación de la madre. En la preparación, recuerdan que ya se mencionó, el medicamento no debe agitarse. Lo que recomienda el fabricante es homogenizar muy suavemente la solución. Vamos a descubrir la zona a funcionar y vamos a limpiar, similar que lo hacemos con las vacunas, con una torunda humedecida con agua. Este punto es muy importante, no con alcohol, ¿verdad? Ni con jabón como hacemos eh, para aplicación de medicamentos, que podemos usar alcohol o clorexidina o los pads de alcohol, ya los que vienen ya preparados. No, únicamente una torunda humedecida con agua. Vamos a posicionar, ahorita lo vemos gráficamente en imágenes, con el dedo índice y pulgar, la zona directa a funcionar y tal como ya sabemos, para la aplicación de cualquier medicamento intramuscular, vamos a pulsar en ángulo de 90 grados siempre, con un movimiento rápido y seguro. Otro puntito aquí que se recalcó incluso de diferente color, sabemos que siempre que aplicamos un medicamento intramuscular, aspiramos, pero específicamente en el nirsevimab vamos a omitir ese paso por recomendación específica del fabricante, no se debe aspirar. Pulsamos y inmediatamente inyectamos el nirsevimab, retiramos la aguja y vamos a hacer una presión gentil con una torunda seca y luego ya desechamos todo de acuerdo con la normativa institucional para manejo de desechos bioinfecciosos y punzocortantes. Acá lo vemos entonces gráficamente, ¿verdad? La limpieza, como les decía, con la torundita con agua,
cómo sostenemos con el dedo índice y pulgar y aplicamos en ángulo de 90 grados. La aguja en realidad que estamos seleccionando, van a ver, es una agujita corta y delgadita, entonces nos permite aplicar con toda seguridad el medicamento. Y recordar no aspirar entonces. Siguiente. Dentro del protocolo que implica la aplicación del nirsevimab, entonces se incluye la observación del paciente durante los 30 minutos siguientes a la aplicación, ¿verdad? Principalmente pues para detección temprana y la intervención oportuna si eventualmente se presentara algún signo de anafilaxia, hipersensibilidad o algún efecto adverso que como ya se mencionó pues es poco común que pueda ocurrir. Este, y si también les sucede que la aplicación del nirsevimab les coincide con aplicación de alguna otra vacuna del esquema que ya tenemos para recién nacidos y lactantes, no hay ningún problema, se pueden aplicar siempre, el mismo día, por decirlo así, o en el mismo momento, siempre y cuando, por supuesto, que no vamos a mezclar el nirsevimab con otras vacunas en la misma jeringa, o sea, cada medicamento o cada vacuna lo vamos a aplicar con su respectiva jeringa y aguja y en diferentes sitios anatómicos. Esto es importante, creo que ya desde enfermería y pues los que manejamos bebitos, sabemos que a veces nos toca repetir pierna, ¿verdad? Si tocan, por ejemplo, tres aplicaciones, entonces va a ir una en una pierna y en la otra pierna dos. Puede ser porque con el nirsevimab les pasa eso mismo, entonces puede incluso repetir pierna, pero buscamos sitios anatómicamente diferentes y separados al menos unos centímetros una de la otra. Siguiente. Perfecto. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la ruta clínica de todo lo que es la estrategia específica sobre la aplicación de este medicamento. Tenemos una serie de pasos que se han venido ya ejecutando porque ya está puesto en práctica el lineamiento desde hace unas semanas. Punto uno, la alerta epidemiológica. Punto 2, la captación de elegibles. Punto 3, solicitud y receta. Punto 4, gestión y ubicación del paciente y de su aplicación. El 5, la aplicación y observación, que todo este proceso que nos explicó Alejandra ahora. Punto 6, importantísimo, registro en CIES o ICIVA. Y el punto 7, también no menos importante, farmacovigilancia. Vamos a ir viendo punto por punto. Primero, lo más importante es tener claro los criterios de elegibilidad clínica establecidos actualmente. He de decir que esto tiene un proceso a nivel nacional. La Comisión Nacional de Vacunas, a pesar de que esto no es un medicamento, que no es una vacuna, es el órgano, digamos, nacional encargado de dictaminar cuáles son los criterios de elegibilidad para este tipo de medicamentos. Ellos transmiten esa información al área a la Dirección de Farmacoepidemiología, al Comité Central de Farmacoterapia, quien emite los criterios a nivel institucional. ¿Ok? Eh, puede ser, y obviamente habrán preguntas en ese sentido, que hay niños que no están dentro de estos criterios de elegibilidad. Tengan presente que esto es un proceso, nosotros lo tenemos en consideración, ya eso a nivel de las estancias competentes de la institución ya están enterados, ya saben que existen otros criterios de elegibilidad que se han establecido a nivel internacional y se está en revisión. Entonces, es una información que también en el tiempo podríamos modificar de acuerdo a lo que se dictamine por las áreas competentes a nivel institucional y nacional del país. Por el momento, los criterios establecidos son todos los recién nacidos, ¿verdad? Hijos de madres que no recibieron vacunación contra el virus respiratorio sincicial durante el embarazo actual, o sea, que no se puso la vacuna entre las 32 y 36 semanas, o que la recibieron en una gestación previa, ¿verdad? Porque puede ser que la mamá se embarazó pues con unos meses de diferencia, en el mes, el año pasado se puso la vacuna del virus respiratorio sincicial, pero ahora otra vez está embarazada
y recuerden que la protección de esos niños se mantiene 5 a 6 meses también. Entonces, en la madre también pasa eso. Entonces, la mamá tiene que ser revacunada si es necesario o al niño aplicarle el Nicermimab en el caso de que no se aplique. Entonces, todos los hijos de madres no vacunadas. Además de eso, esto es independiente de la estación en que estemos o del mes epidemiológico que estemos con respecto al virus respiratorio sincicial. O sea, esta aplicación es permanente de acuerdo a lo que vayamos emitiendo hasta el momento. Además, se incluyen, y aquí están obviamente los niños de riesgo, todos los niños prematuros menores de 32 semanas de edad gestacional al nacer o que tuvieron un peso menor de 1.500 gramos al nacer. Todos estos niños que sean menores de un año al inicio de la alerta epidemiológica, independiente del estado de vacunación materna. Eso es muy importante porque vean que estos niños entonces van a tener una doble protección. Muchos podría ser que la mamá esté vacunada y además de eso, tenga la opción. En el caso, pues obviamente los niños que nacen menores de 32 semanas, pues posiblemente la mamá no está vacunada porque no aplica para estas edades estacionales. Tal vez para otros niños, pues esto sí se tiene que tener en consideración. Y los otros niños son todos los otros niños menores de un año que también al inicio de la alerta de la subárea de epidemiología tenga alguna de las siguientes condiciones. Enfermedad pulmonar crónica, particularmente un ejemplo claro, los niños con displasia broncopulmonar, niños con cardiopatías congénitas, sobre todo aquellas que hemodinámicamente pueden alterar al niño, enfermedades neurológicas, particularmente las neuromusculares, niños con inmunodeficiencias y niños con defectos anatómicos de las vías respiratorias predominantemente inferiores. El único requisito que se emitió, digamos, es que a la hora de hacer una receta debe quedar en la receta en EDUS o en la receta física, en la parte de observaciones, se debe indicar el criterio que justifica, ¿verdad? Y que tanto los médicos generales que se encuentran laborando en los servicios de pediatría y neonatología, como los especialistas en pediatría y neonatologías de hospital. Además, cualquier pediatra que trabaje a nivel institucional en cualquier nivel de atención puede hacer la receta. Eso es importante tenerlo presente bajo esta misma, o sea, el pediatra, el médico autorizado o el neonatólogo que va a hacer la receta, tiene que antes de hacer la receta definir que el niño sí cumple con alguno de estos criterios de elegibilidad, teniendo presente que la farmacia va a revisar que eso se esté cumpliendo como debe ser. Y eso es importante pues tenerlo en cuenta. Ok, dentro de este paso, como les decía, está un elemento muy importante que es todo el proceso de logística y de activación de esta estrategia. Nosotros hemos estado trabajando también con el área de logística, con ¿verdad? La dirección de logística de la caja, que es la digamos, el área institucional que se encarga, digamos que además de un montón de cosas, pero de la compra, particularmente de la compra de este medicamento. O sea, ellos son los que compran el medicamento dependiendo de las directrices que se emanen de otras áreas competentes de la institución. Entonces, ellos nos solicitaron, ¿verdad? Que nosotros hiciéramos una distribución inicial. Por eso yo en algún momento le solicité la colaboración y debo decir que todos los hospitales me ayudaron en ese sentido y se hizo un análisis interno de cuál era la cantidad inicial que se iba a utilizar para empezar la estrategia. Muchos hospitales se han dado cuenta de que se quedaron cortos con la cantidad que pidieron. Puede ser que algunos hospitales que pidieron más de la cuenta digan, mira, tenemos más de los que ocupamos en este momento, pero los vamos a seguir utilizando porque ¿verdad? Hay muchos elementos que se pueden tener en consideración. El punto es que ya se distribuyó una primera cuota del medicamento. Nosotros tenemos 7.666 dosis de Nicermimab compradas de 50 miligramos. Para la compra de este medicamento, he de decir
que se necesitan una serie de gestiones, no solamente internas, sino también que implican en el ámbito internacional, porque este medicamento se compra a través de un fondo rotatorio de la OPS, entonces que implica toda una serie de procedimientos para poder realizar el proceso. Entonces no es que yo hoy ya necesito para mañana comprar 200, 500, 600 dosis más y ya mañana las voy a tener en Costa Rica. No es así. Es para poder lograr tener este medicamento a nivel institucional, debo decirles que por lo menos para esta fecha se requirieron casi 6 meses de tiempo para poder hacer toda la gestión interna local para poder lograr presupuesto, ¿verdad? Esto implica muchísimo dinero institucional, ¿verdad? Y todo el proceso logística que lleva a que el medicamento se compre, se traiga, se despache, se analice. En este caso, el medicamento tuvo que pasar por el laboratorio de control de calidad de la institución. Ahí requirió 15 días para que los especialistas en el campo analizaran una serie de procesos del medicamento y se autorizara que ahora sí, a nivel central, se pudiera distribuir a todas las farmacias hospitalarias del país. Es importante, los compañeros de la coordinación de farmacias han emitido criterios claros y en conjunto con la Dirección de Logística con respecto a que los pedidos ordinarios de las farmacias los hace la farmacia, pero tiene que ir muy de la mano de lo que el servicio de pediatría y neonatología vayan estableciendo como necesidades, porque eso es una información nueva. Recuerden que al ser un medicamento nuevo, pues puede ser que no haya claridad de cuánto ocupamos. Entonces no podría ser una cuota fija, como que yo voy a recibir 15 cada mes, pero si necesito 20 y si necesito 30, entonces para eso, además de los pedidos ordinarios mensuales, existen opciones locales unidas obviamente a la dirección de logística de la institución que permite hacer extrapedidos, ¿verdad? De la misma. Entonces, todo eso se gestiona desde la farmacia del hospital. Es importante tener presente entonces que aquí vamos a tener nada más claridad, aplicación continua para los hijos de madres no vacunadas y aplicación por alerta o según alerta para los niños de riesgo, como lo habíamos hecho todos estos años para atrás con el uso del palimizumab. El punto 2, el paso 2, que tiene que ver con la captación, yo creo que ya está en proceso, porque creo que con la divulgación que se ha hecho de lineamiento, y yo tengo que decir, con el esfuerzo, el carisma y el trabajo de miles de personas en todo este país que en verdad se ponen la camiseta para proteger a los niños y las niñas. Y yo tengo que reconocerle esto a médicos, pediatras, enfermeras, ¿verdad? Personas que están comprometidos 100% con este tema a nivel nacional y que se han dedicado y que han sacado tiempo del tiempo que no hay para poder realizar este proceso, porque es cierto, esto es un trabajo de más que no estaba dentro de nuestro ámbito, dentro de nuestros quehaceres laborales previos y que ahora se agrega, pero obviamente teniendo la conciencia del gran impacto que esto genera para la población costarricense y para la salud de los niños y las niñas. Entonces, la captación de niños que tienen criterios de elegibilidad está en todos los niveles. Nosotros tenemos un ámbito importante de medicina mixta y en centros privados. Los pediatras que pertenecen a medicina mixta y que trabajan en el ámbito privado no pueden hacer receta de el Nicermimab para ser aplicada a nivel de hospitales de la caja, pero sí pueden y deben hacer referencias de niños que captan en tanto en nivel privado, bueno, en cualquier programa o consulta a nivel privado, hacia el hospital que corresponde, para que ahí se le pueda gestionar la receta y se le pueda aplicar el medicamento. Siempre claramente teniendo presente que antes de emitir la receta por parte del personal médico responsable, se va a verificar que el niño o niña cumpla con el criterio de ser elegible. Obviamente nosotros estamos, y por eso aquí hay muchos compañeros del primer nivel de atención, de igual manera, este medicamento no se va a aplicar en el primer nivel de atención, se aplica solo a nivel de los hospitales de la institución, ¿verdad? Pero
Obviamente también si yo tengo un niño en la consulta de crecimiento-desarrollo y si yo tengo un niño que me llegó por una morbilidad y este es un niño que yo detecto que no se le ha aplicado ni Servimab y que no tiene consulta pronto y que es un niño elegible, yo le hago la referencia y lo mando al pediatra si tengo acceso al pediatra en mi nivel de atención o al pediatra del hospital para que a nivel interno y local se generen las gestiones necesarias para poderle hacer la receta al niño. Obviamente, los niños que están en alojamiento conjunto, ahí están los hijos de madres no vacunadas, es parte del proceso, hay que revisar si la mamá se puso o no se puso la vacuna, ¿verdad? Además de preguntarle, y con esa verificación se hace el proceso de inducción que explicamos, de educación a la madre y a la familia para la aplicación del medicamento. Claramente los servicios de neonatología, porque ahí están hospitalizados los niños de riesgo, y todas las consultas que tienen que ver con atención de niños de riesgo, como es la consulta de neurodesarrollo en cualquiera de los niveles de atención y las clínicas de lactancia y las consultas de lactancia materna. Cualquier profesional que capte un niño, que identifique un niño que no se le ha puesto ni Servimab y que cumple con los criterios de ser elegible, debe hacer la referencia al hospital que corresponde para que se le pueda aplicar el medicamento y se pueda proteger cuanto antes mejor, porque como ya estamos en el aumento significativo de la presencia de este virus a nivel nacional, entre más rápido se aplique el niño el medicamento, pues más rápido se protege de que se presente la infección. Tener presente entonces, para los que han preguntado y repasamos, el 6 de julio del 2026 a través de este oficio, el área de la subárea de epidemiología a través de la Dirección de Desarrollo emitió la alerta epidemiológica del aumento, del incremento de este virus a nivel nacional y por lo tanto es a partir de aquí que se comienza la estrategia de aplicación para los niños de riesgo. Me permite. Importante tener presente, y lo hemos estado hablando desde todo este proceso, el protocolo implica mucha comunicación con la familia. Implica aclaración clínica de que no es una vacuna, que es un anticuerpo, que es una inmunidad pasiva, que tiene una finalidad y beneficio muy significativo en el niño o la niña, la forma en que se va a administrar, que el niño requiere un periodo de observación de al menos 30 minutos por cualquier cosa, pero que es muy poco probable que suceda algo malo, ¿verdad? Y los efectos secundarios, sobre todo, que tenemos que decirles sobre los brotes y sobre la fiebre que pueden aparecer 14 o 7 días después, respectivamente. Vamos a hablar más adelante sobre el registro obligatorio de la misma en los sistemas que corresponden. Particularmente en el expediente, si el niño está hospitalizado, pues obviamente se documenta en el expediente del niño hospitalizado. Si el niño no está hospitalizado, como es el caso del niño de alojamiento conjunto, las anotaciones se hacen en las hojas de evolución de la segunda evaluación integral, ¿verdad? Como lo hemos hecho todo este tiempo para atrás. Próximamente, ya estamos, ahora sí les puedo prometer que muy rápido, muy cercanamente estamos a punto de que tengamos ya el expediente digital neonatal y que ya ahí se puedan hacer los registros respectivos del niño con todas las observaciones de lo que ocurrió en el alojamiento conjunto. Estamos a punto, o sea, no voy a prometer nada, pero muy pronto vamos a hablar del tema. Y también tener presente que la familia tiene pues el derecho, a pesar de toda la información que le podamos brindar, de rechazar la aplicación del medicamento y que por lo tanto nosotros también tenemos que documentarlo en el expediente, en las hojas de evolución o en SIVA si corresponde. Eh, Particularmente ya el punto 3 implica la prescripción médica. Entonces, tenemos que el niño es captado, es referido y tenemos que los autorizados para hacer recetas son médicos pediatras en cualquier nivel de atención, pediatras del nivel hospitalario, neonatólogos obviamente, y los médicos generales que trabajan y que están autorizados por el jefe de pediatría de cada servicio.
Esos son los médicos que el Comité Central de Farmacoterapia y el área de farmacotecnología de nuestra institución autorizaron para hacer la receta. Si es un médico general el que hace la receta, siempre bajo el proceso de supervisión de parte de la jefatura. Entonces, este profesional identifica al paciente elegible, elabora la referencia si corresponde o la receta si corresponde. El especialista que le corresponde hacer la receta o revisar la referencia analiza y verifica que el niño cumple criterios de elegibilidad, hace la emisión de la receta y aquí es un punto importante. Si el niño está hospitalizado, yo puedo hacer una receta por EDUS. Ya mi CERNIMAP está dentro de la LOM, entonces no debería haber ningún problema, ¿verdad? Y ahí ponemos la justificación de por qué le vamos a aplicar el medicamento, que sería el criterio de elegibilidad que le corresponde al niño que se le va a aplicar. Pero los niños que en este momento están en alojamiento conjunto o ese niño que yo capté que es un prematuro extremo y que yo le voy a aplicar el medicamento en alguna parte del hospital, sea maternidad, vacunatorio o el lugar donde el hospital haya definido que se va a aplicar el medicamento para los niños externos, yo no tengo la opción porque digamos, hay algunos lugares donde se ha estado pidiendo que se hospitalice al niño para que pueda tener EDUS y que se le pueda admitir la receta por EDUS. Este punto particularmente fue discutido con los compañeros que tienen a cargo es todo lo que es la coordinación de los servicios farmacéuticos del país. Y fue claro en las reuniones que tuvimos con ellos que bajo la lógica de que no tenemos al niño hospitalizado, la receta física, la que teníamos antes, es válida para estos casos. Y la farmacia pues debería aceptarla para que pueda generar los procesos internos que corresponden. Eso es importante pues tenerlo en cuenta y se anota obviamente para que yo pueda aplicar esta estrategia, yo tengo que tener un número interno, porque tal vez el niño todavía no tiene número de asegurado, número de cédula como tal, sino que lo que puedo es elaborar o generar un número interno y que con este número interno yo pueda gestionar la receta como tal. Es importante que se puede recetar antes de la alerta, sí. Por ejemplo, si yo sé más o menos que a partir de julio, a partir de, ¿verdad? Agosto, en algún momento se va a dar la alerta de que el virus respiratorio va en aumento. Si yo tengo a un niño una consulta, por ejemplo, en junio, que todavía no está en la alerta, pero que yo sé que pronto va a generarse, y tal vez la cita que sigue lo voy a ver hasta dentro de 3 o 4 meses o hasta dentro de un año más, dependiendo de la circunstancia que tenga el niño, yo puedo hacer una receta de Nicervimab y indicarle a la familia, mira, de aquí a un tiempo tiene que estar en contacto con nosotros o preguntarnos o estar atento a redes sociales o estar atentos a cualquier información que brindemos porque se va a ver ya a partir de un punto específico del mes debe venir a aplicarse el medicamento y que la familia obviamente no tiene que llegar a la farmacia a nunca hacer fila, nunca se va a solicitar eso. El niño tiene que permitirse, la familia tiene que ingresar al sistema para que con la receta que ya se hizo, que un profesional autorizado le hizo, pueda gestionar el medicamento, la aplicación del medicamento cuando corresponde. Eso para el fines de facilitar un poquito que algunos niños no se queden sin medicamento o se pierdan en el sistema porque tal vez no tienen la cita reciente y como les digo, entre más rápido le apliquemos el medicamento, mejor. Entonces, ¿verdad? Estamos haciendo como un repaso, resumen entonces en general. El paso 4, que el enrutamiento del paciente, ya se ha insistido, podemos tener el paciente hospitalizado en unidades de neonatos o de pediatría, que ahí le va a corresponder la aplicación en este servicio. El recién nacido que está en alojamiento conjunto, que se le va a dar de alta, un recién nacido sano, eh, o el niño ambulatorio, ¿verdad? Que entonces es el que va a llegar al hospital o a la maternidad con receta y se le va a aplicar ya sea en el vacunatorio o en la maternidad del hospital. Muy importante y hay muchas consultas en el chat al respecto. En realidad, el lineamiento deja esta posibilidad abierta porque va a corresponder al nivel local esta decisión o esta organización interna. Lo que sí, dentro de las reuniones que tuvimos, se insistió mucho es que el Nirsevimab no se aplique en el área de inyectables de los servicios de emergencias o de urgencias de los hospitales,
porque son niños de riesgo que estaríamos metiendo en servicios servicios de adultos, ¿verdad? Y representa un riesgo para ellos. Entonces, pues se pensó que una opción es que usen la misma logística que utilizan para la aplicación de la BCG, ¿verdad? De los niños que se van y por peso, por ejemplo, no se les pudo aplicar la BCG y luego regresan a aplicársela, entonces pues ya al interno cada uno de esos hospitales puede coordinar, sea que tengan vacunatorio o que tengan algún espacio específico en la maternidad donde le aplican la BCG a estos niños que vienen posteriormente a aplicársela, pues podrían usar el mismo sistema, como les digo, la misma logística para que estos niños vengan a aplicarse el Nirsevimab, ¿verdad? Y poner, no sé, horarios, días, ¿verdad? Sabemos que hay hospitales que entonces dicen, bueno, los lunes en la mañana o los viernes en la mañana, por ejemplo. ¿Verdad? Ya eso corresponde entonces, como les digo, al nivel local. Por supuesto, hay que coordinar con los servicios de vigilancia para que los padres puedan ingresar con el niño exclusivamente al área donde se va a aplicar el medicamento. Este, la logística, entonces, bueno, igual en el servicio donde se designe que se va a aplicar el Nirsevimab, ¿verdad? En el caso del paciente ambulatorio, el recién nacido, entonces sería el personal de alojamiento conjunto y el paciente hospitalizado, el personal de enfermería, de neonatología o de pediatría, recibe la receta del médico, ¿verdad? Igual como lo hacemos con cualquier otro medicamento, la enviamos a la farmacia nos despacha el medicamento en cadena de frío, nosotros lo recibimos y vamos a proceder a administrarlo de acuerdo con el procedimiento que ya revisamos. Y el siguiente paso que nos corresponde también a enfermería, igual que chequeamos los medicamentos o que los registramos, bueno, el registro del Nirsevimab. Aunque hemos insistido hasta el cansancio que no es una vacuna, ¿verdad? Es una inmunización pasiva, pero por las particularidades, desde el punto de vista del sistema, lo más factible y lo mejor que pues decidimos a nivel institucional es que se use el sistema de vacunación para el registro. Vamos a entrar bajo el esquema de especial y ahí nos aparece la opción de anticuerpo monoclonal. Entonces, tenemos dos formas de ingresar. En el pacientito, ¿verdad? Que tenemos hospitalizado, vamos a entrar por el CIES con nuestro usuario MICE. Yo entro con mi usuario, busco al paciente, ¿verdad? Entro al expediente de ese bebé que tengo hospitalizado y en el margen izquierdo tengo la pestaña de inmunización, entro a inmunización y le registro el Nirsevimab. En el escenario 2, que es el niño que puedo tener en alojamiento conjunto o que me llega de forma ambulatoria porque fue captado en otro de los escenarios que ya vimos, qué sé yo, por pediatría del área de salud, por poner un ejemplo, como yo como enfermera no tengo acceso a entrar al expediente de ese niño, entonces voy a entrar directamente por el SIVA, igual con mi usuario, y ahí registro únicamente la vacuna. No estoy entrando al expediente como tal del niño, sino únicamente al SIVA, ¿verdad? El sistema oficial de vacunas para registrar la vacuna del niño. Perdón, la vacuna no, el medicamento que estoy aplicando. Dentro del SIVA tenemos la opción para registrar la renuencia en caso de que la familia, ¿verdad? Llámese padre, madre o encargado legal de ese menor no esté de acuerdo con la aplicación del Nirsevimab. Entonces, en la opción de renuencia a la vacunación, vamos a documentar formalmente para que quede ahí constando, pues el rechazo, ¿verdad? De la aplicación del Nirsevimab este, y pues lo que le mencionaba, usamos en realidad la infraestructura del SIVA, que ya es una infraestructura sólida, porque desde el sistema era la forma más factible de que tengamos una trazabilidad en todo momento de la aplicación del Nirsevimab, incluso que más adelante podamos hasta pues cuantificar el impacto que genere esta aplicación.
También dentro del SIGA tenemos dosis no aplicadas, que bueno, como ya les mencionaba el doctor Moya, es un medicamento sumamente costoso, entonces pues es muy importante que no se nos vaya a quebrar ningún frasquito o que no se nos vaya a quedar fuera de la temperatura adecuada por más tiempo del permitido para no perderlos, pero si eventualmente sucediera pues alguna incidencia, tenemos este espacio para dosis no aplicadas. En cuanto al reporte de efectos adversos, en realidad, bueno, enfermería observa al paciente y debe hacer el reporte inmediato al médico tratante en caso de cualquier efecto secundario y el médico es el que procedería a hacer este reporte en Notifacedra, que igual, ¿por qué en el Notifacedra? Porque sabemos que van a haber algunos casos en los que estos niños ni siquiera tienen un expediente, entonces pues para que queden debidamente registrados estos eventos, se estipuló hacerlo de esta manera. Es muy importante, ojalá previo, ¿verdad? Que ya los médicos que estén relacionados con la aplicación del NIRCEDIMAP, pues creen su usuario, ¿verdad? Con correo, profesión y centro de trabajo para que agilicen si eventualmente tuviesen que hacer algún reporte. El Notifacedra lo tenemos en el acceso directo, o sea, un acceso directo al Notifacedra en el escritorio institucional, lo tenemos todo. Abrimos el portal, seleccionamos Costa Rica y le damos clic en notificación de profesional de la salud. Acá, una vez entonces que ya ingresamos, vamos a introducir todos los datos del paciente, ¿verdad? Las iniciales, edad, sexo, peso, talla, enfermedades concomitantes, todos los datos del INSEIMAP, la dosis, la vía de administración, obviamente el detalle que ya sabemos que viene ahí en la jeringa precargada, el lote, fecha de vencimiento y demás. Describimos el tipo de reacción que presentó el niño, si hubo que administrarle tratamiento, ¿verdad? Y cómo concluyó la situación, todas las observaciones que tengamos que detallar acá en este apartado. Y finalmente los datos del médico que estaría indicando el efecto adverso. Importante, bueno, este sistema presenta una posibilidad de seguimiento o trazabilidad a la situación. El resumen aquí, súper rápido, entonces ya sabemos a quiénes vamos a vacunar, ¿verdad? Los recién nacidos de madre no vacunada, los prematuros menores de 32 semanas o menores de 1.500 gramos y los lactantes menores de un año con riesgo clínico. El proceso entonces que va desde la alerta del área de vigilancia epidemiológica, la captación que incluye diferentes escenarios. La idea es que ningún niño en riesgo se nos quede sin aplicación del Mircedimab. Por eso desde el EVA y segunda consulta de morbilidad se puede captar hasta el recién nacido que tenemos en neonatología, la realización de la receta, dónde se va a aplicar, como les decía, el dónde corresponde al nivel local de esas gestiones y con la farmacia también es el nivel local, proceso de aplicación, como ya vimos el procedimiento, la técnica adecuada, lo que es registro fundamental, ¿verdad? Sabemos en enfermería que tenemos que registrar cualquier medicamento que apliquemos y por supuesto la vigilancia. Siempre el registro, entonces esquema especial en el SIVA. Y ya para terminar, acá les dejamos en el lineamiento, viene el material educativo que elaboramos y que está avalado por el área de biblioteca de la institución para brindar información a las familias. Puede que lo utilicen ahí en el servicio o incluso que lo tengan para entregar a las familias con un lenguaje claro y accesible. Al día de hoy, porque obviamente el cubo funciona, ¿verdad? Se actualiza todos los días a las 5 de la mañana. Tenemos un total de aplicaciones de 261 dosis de Nirsevimab, ¿verdad? Como se ha ido mencionando. Sí es importante, tal vez para reforzar un poco lo que ya mencionó Ale, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que cuando iniciamos y sacamos el NIRSE y ya se activó justamente la pestaña del registro, salía como con dosis única. Luego tuvimos que hacer un cambio justamente por este temita eh, de, mm, del tema de la presentación, ¿verdad? Que cuando más bien son niños con peso mayor a 5 kilos, entonces que hay que aplicar 100 miligramos. Tuvimos que hacer un cambio, entonces ahora pues tenemos lo que es primera dosis y ya tenemos más bien una aplicación de segunda dosis aproximadamente 39, que quiere decir que han llegado un total de 39 pacientes con que cumplen con ese criterio, ¿verdad? De que son peso mayor a 5 kilos.
en ese sentido. Sin embargo, sí nos llama la atención de que hay por ahí, ¿verdad? Vamos a especificarlo y tomarlo en cuenta y más bien a través de, directamente con el hospital, porque sí hay dos aplicaciones en niños, sería niños mayores de un año, cuando más bien el lineamiento dice justamente niños menores de un año, ¿verdad? Entonces, si nos llama la atención, hay que pues especificarla más. Ahora pues entramos al cubo, revisamos y más bien retroalimentamos al hospital que se encuentra ya esas dos aplicaciones o los hospitales, pues pueden ser dos, donde se está aplicando. Unas cositas que sí quiero ya como para dejar en claro los aspectos que tocaron los doctores el día de hoy, que ha sido, y reiterar nuevamente, Nirsevimab no es una vacuna. Eso sí que quede muy en claro porque han estado llegando muchas consultas y nosotros lo que hemos estado incluso diciéndoles no es una vacuna, no está... digamos, la competencia técnica no está del lado de nosotros, la normativa está más bien del doctor Moya y su equipo de trabajo para que eso quede muy claro, ¿verdad? Hay cierto, digamos, incertidumbre o inquietudes a veces incluso en los niveles locales, cuando más bien ya el doctor Moya aclaró, ¿verdad? Cómo se va a trabajar desde el punto de vista, digamos, local, si tiene que referir en este caso a hacia un otro nivel de atención para el tema del NIRSE. Esto no se va a quedar, digamos, estático. Sabemos que al menos en el tema de la vacunación, ¿verdad? Como sí está claro que en el virus respiratorio, aparte que viene una campaña fuerte de reforzamiento que siempre tiene un impacto, también hay que tomar en cuenta que ahorita, actualmente, es una dosis meramente en el embarazo actualmente, ¿verdad? Em, que esto puede cambiar, por supuesto que sí, sabemos que o sea, la tecnología, la ciencia, todo va en un cambio constante y que vaya a haber cambios, incluso bajar edades, probablemente en el momento que la comisión analice, bajar la edad de semanas de embarazo, es una probabilidad. Hay países que lo están haciendo y Brasil vacuna a las 28 semanas. Nosotros todavía nos mantenemos en 32 porque recuerden que nosotros vamos al pie de lo que la Comisión Nacional de Vacunas y Epidemiología como ente técnico nacional nos indique, ¿verdad? Todavía continuamos con semana 32 que hay que, ¿verdad? Porque sabemos que todos ustedes igual están en la investigación día a día, sabemos que ya hay algún paper o algo oficial que incluso el mismo Pfizer diga que luego pase como la TDAP, ¿verdad? Que se puede aplicar con cada embarazo. Bueno, eso todavía no lo tenemos oficial, que puedan haber estos cambios. Todo igualmente, como dijo el doctor Moya, se irá comunicando a través de los canales cuando nosotros ya tengamos la información que respalde justamente la gestión de estos cambios, ¿verdad? No podemos hacerlos simple y sencillamente porque, porque Pfizer ya nos está diciendo que se puede hacer, no. Nosotros nos damos y nos, como bien dijo el doctor Moya al principio, a los acuerdos de Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Ya si hay una presión por parte, digamos, de, ¿verdad?, hacia este grupo de ente técnico y todo, y pues más bien revisan y revisan la data y se toman acuerdos, pues nosotros inmediatamente hacemos los ajustes como equipos técnicos, los ajustes técnicos necesarios. Y para cerrar, finalmente, como bien mencionó Ale, sí va, bueno, cuando se hizo esta propuesta, pues por supuesto que como líder usuario, ¿verdad? Encantadísimo de más bien de apoyar la gestión de lo que es, porque esto tiene un gran impacto. Pudimos ver algunos datos ahora con el tema de egresos y que tenemos solamente un año de estar vacunando. Y aún así, pues bueno, la cobertura no tenemos un estimado actualmente porque dependemos también de alguna información en cuanto a prematuridad, pero se puede andar aproximadamente un 80% al menos de cobertura, que anda muy, muy, muy por ahí de la mano con TDAP. Entonces, ya se está viendo un impacto. Ahora bien, en cuanto a SIVA, recordemos que en CIES, para que no se tengan que salir de CIES para entrar a otro sistema, ¿verdad? Igual bien lo mencionó Ale. Está la pestaña de inmunizaciones y de ahí, desde ahí se puede hacer el registro y también pues ya si están en la consulta o alojamiento, como bien dijo Alexandra, se hace desde SIVA sin ningún problema siempre y cuando teniendo todos los perfiles ahí y la parte de MICE, como dicen, al día. Ahora bien, con renuencia por dicha SIVA tiene esa pestaña que incluso, aunque ustedes no me lo crean, ya hay bastantes embarazadas que han rechazado la vacuna, de hecho.
Entonces, tenemos esa data, ¿verdad? De rechazo. Entonces, es importante también tener la data de rechazo, un ejemplo, al NIRSE, para luego en algún momento poder cruzar la información, y bien lo mencionaban los compañeros acá. eh, que luego el día de mañana no se diga que es que la caja no le quiso ni aplicar la vacuna ni aplicar el NIRSE. Y ese niño cae hospitalizado por todo lo que ya nos presentó el doctor Moya, y entonces ya no faltaría algún medio, ¿verdad? Que venga y nos señale, ¿verdad? De hasta irresponsabilidad o qué sé yo, en ese caso. Y más bien con eso nosotros tenemos la data y podemos fundamentar y evidenciar que es que son renuentes totalmente en este caso, al Nirsevimab, que es un medicamento, es un anticuerpo, o incluso al tema de la vacunación como tal, ¿verdad? De los procesos que se vayan dando en ese sentido. Entonces, ahí queda como tal, y la evidencia es el respaldo que tendríamos institucionalmente hablando para un posible rechazo completamente, y después, porque ni Dios lo quiera, ¿verdad? Pero un posible hospitalización por virus respiratorio cuando tiene toda la terapia, por así decirlo, puesta en mano. Y no menor, y con esto ya ahora sí cierro, no me puedo quedar, ¿verdad? Porque siempre la parte como de vacunas como me jala, ¿verdad? Que la parte de cadena de frío que bien explicaba el doctor Moya. Estas dosis son caras, y si no mal recuerdo, esta dosis anda como en $240, o sea, es una dosis cara. Ahora, hay que cuidar la cadena de frío. Una de las grandes ventajas que hay es que esto se está manejando ahorita a nivel hospitalario. Entonces, a nivel hospitalario, que haya un corte, corriente o lo que sea, entra inmediatamente las plantas a funcionar, y generalmente esos donde están custodiados, en este caso, este medicamento pues permanece con la temperatura de 2 a 8 grados. Igualmente, hoy por hoy también hay equipos que conservan mayor tiempo también la temperatura, ¿verdad? En esa parte, pero sí es importante señalar de que tal vez no está claro el mecanismo de que qué pasaría si a mí una dosis de Nirsevimab, o hablemos de una, dos, tres, cinco, 10 dosis, un ejemplo, serían $2.400, se me quedan fuera. ¿Qué pasaría en ese caso, verdad? ¿Y cuál sería el procedimiento? Bueno, tengo que pues reportar, y obviamente pues hacer tal vez toda la justificación del caso, y que obviamente, ¿verdad? Tal vez la parte de cadena de frío, que recordando que esto no es una vacuna, pero que también evitemos en la medida de lo posible, ¿verdad? Una ruptura de cadena de frío, una posible pérdida de este medicamento, tomando en consideración que es bastante caro, bastante oneroso, y que al final de cuentas no tener algún proceso más adelante, ¿verdad? Por un descuido que perfectamente se puede evitar, y que bien lo mencionaban ahora los compañeros. Eso.